Bienvenidos a Ragnar Sports, su canal de análisis deportivo y propuestas deportivas. Los partidos para el día de mañana serán los siguientes. Desde Nationals Park, los Washington Nationals reciben a los Detroit Tigers en el tercer juego de la serie. El día de ayer se jugó una doble cartelera de esta serie, donde Detroit ganó el primer juego con marcador de 11-2 y el segundo lo ganó Washington con marcador de 9-4, dejando la serie igualada a 1. Como abridor por parte de Washington tenemos a Jay Irving con récord de 6-3 y una efectividad de 4.73 en la temporada. Viene de un mayo muy bueno, con una efectividad de 3.82, mientras que en los últimos días su rendimiento ha caído en picada, con una efectividad de 7.01, permitiendo a los rivales un promedio de bateo de 303. En su última salida lanzó 4.1 innings, permitiendo 8 carreras, 9 hits y concediendo 4 bases por bola, registrando solo 5 ponches de visita contra los Dodgers, un completo desastre. Jake Irving ha tenido un mejor desempeño de local que de visitante, con una efectividad de 3.59, mientras que de visitante tiene una efectividad de 5.79. Por el lado de Detroit, como abridor tenemos a Diretic Enns. En el mes de junio solo registra una salida, la cual fue sumamente sólida, lanzó 5 innings sin permitir carreras, solo le conectaron un hit y concedió 2 bases por bola. Algunas claves para este partido que tenemos es el historial. Los bateadores de Detroit tienen un excelente promedio de bateo contra Irving, con un 304, teniendo muy buen rendimiento ofensivo. Entre los jugadores destacados de Detroit tenemos a Wenzel Pérez con un de 2-2, pegándole todo y una base por bola. Riley Green tiene un promedio de 500 y Zach McKinstry un jonrón en 5 turnos al bat. Otros datos a considerar es que Kerry Carpenter pasó al reporte de lesiones. Con los datos mencionados es importante recalcar que este partido es complicado, ya que los dos equipos vienen de doble cartelera el día de ayer. Al momento de nuestro análisis, nuestras jugadas sugeridas serían Detroit en el money line, y es difícil a respaldar a Irving con lo mal que viene jugando. Dependiendo de gustos, un hit de Riley, Green o McKinstry. Desde Wrigley Field, los Chicago Cubs reciben a los Cleveland Guardians en el tercer juego de la serie. Los Cubs vienen de ganar el partido pasado con un marcador de 5-4, dejando la serie 2-0 a su favor. Como abridor por parte de los Cubs tenemos a Kate Horton con récord de 3-2 y una efectividad de 4.80. Viene de un mayo relativamente bueno con una efectividad de 3.98, mientras que en los últimos 15 días su rendimiento ha caído en picada, una efectividad de 10.38 y permitiendo a los rivales un promedio de bateo de 405. En su última salida lanzó 4 innings, permitiendo 7 carreras, 8 hits, concediendo 4 bases por bola y solamente registrado 2 ponches. Horton ha tenido un mejor desempeño de local, con una efectividad de 3.38, mientras que en de visitante tiene una efectividad de 6.08. Del lado de Cleveland tenemos un abridor como Luis Ortiz, con récord de 4-9, con una efectividad de 4.36. Su efectividad de visitante es de 5.18, mientras que el local es su mejor rendimiento, un excelente 3.38. En mayo fue muy buena sus salidas, con una efectividad de 3.95 y ha demostrado constancia en los últimos días, solamente subiendo a 4.30, permitiendo al rival un promedio de bateo de 2.27 en su última salida. Lanzó 7 innings, permitiendo 4 carreras, 6 hits y consiguiendo solamente una base por bola. Algunas claves para este partido que tenemos es el historial. Los bateadores de Cubs tienen un historial muy complicado contra Ortiz. El promedio de bateo solamente es de 150. Entre los jugadores destacados encontramos a Dansby Swanson, que muestra un contacto un poquito más consistente, con 3.33 de promedio. Ian Happ es el único que le ha conectado de home run y su promedio de bateo es de 2.50. Con los datos mencionados en el análisis, nuestras jugadas sugeridas es considerar el under de carreras totales en las primeras 3 a 5 entradas, debido al dominio de Ortiz contra los Cubs, y esperamos una regresión positiva de Horton. Cuestión de gustos con el hit, carrera o carrera impulsada de Dansby Swanson. Desde el Coors Field, los Rockies reciben a los Astros de Houston en el tercer juego de la serie. Los Astros vienen de ganar el partido pasado con marcador de 5-3, dejando la serie 2-0 a su favor. Como abridor por parte de los Rockies tenemos a Kyle Freeland con récord de 1.9 y una efectividad de 5.62. Viene de un mayo muy complicado con una efectividad de 5.52, mientras que en los últimos 15 días su rendimiento ha caído en picada con una efectividad de 13.50 y permitiendo a los rivales un promedio de bateo de 4.44. En su última salida lanzó 4 innings, permitiendo 6 carreras, 8 hits y concediendo 3 bases por bola, y también registrando solamente 2 ponches de visita contra el equipo de Milwaukee. Freeland, lo curioso es que su efectividad de visitante es de 4.50, mostrando una mejor efectividad que de local, con una efectividad de 7.11. Del lado de los Astros tenemos como abridor a Brandon Walter con récord de 1-1 con una efectividad de 3.34. Su efectividad de visitante es de 4.76, mientras que el local tiene un mejor rendimiento, con una excelente efectividad de 1.42. Durante el mes de junio ha tenido un desempeño regular con una efectividad de 4.01, permitiendo al rival un promedio de bateo de 2.57. En su última salida lanzó 6 innings, permitiendo una carrera, 5 hits,
sin bases por bola y registrando 5 ponches en casa. Algunas claves que tenemos para el historial de este partido son los bateadores. Los Astros tienen un historial muy bueno contra Freeland, con un promedio de bateo de 2.82. Entre los jugadores que destacan de Astros tenemos a Jake Meyers y a Christian Walker, que es el más peligroso, un promedio de 3.34, 2 home runs, al mismo tiempo que tenemos a Isaac Paredes con un 3.43. Con los datos mencionados al momento de nuestro análisis, nuestras jugadas sugeridas a considerar sería Astros Money Line y ya en cuestión de gustos, el hit de Isaac Paredes o el hit de Christian Walker. Desde T-Mobile Park, los Seattle Mariners reciben a los Kansas City Royals en el tercer juego de la serie. Los Mariners vienen de ganar el último partido con un marcador de 3-2, dejando la serie 2-1 a su favor. Como abridor por parte de los Mariners tenemos a Bryan Woo con un récord de 7-4 y una efectividad 2.93 en la temporada. Viene de un muy buen mayo con 2.58. Lo que son sus últimos 15 días, su rendimiento ha sido espectacular, una efectividad de 0.95 y permitiendo solamente a los rivales un promedio de bateo de 175. En su última salida, lanzó 6 innings sin permitir carreras limpias, 5 hits, concediendo 2 bases por bola y registrando 9 ponches de visita contra los Texans. Who ha tenido un mejor desempeño de local que visitante con una efectividad de 2.08. Del lado de los Royals tenemos como abridor a Seth Lugo, un récord de 5-5 con efectividad de 2.74. Su efectividad de visitante es de 3.19, mientras que de local tiene un mejor rendimiento con una buena efectividad de 2.42. Durante el mes de mayo ha tenido un desempeño irregular con una efectividad de 4.09, permitiendo al rival un promedio de bateo de 2.67. Los últimos 15 días demostraron una notable mejoría en su juego con efectividad de 1.26. En su última salida lanzó 5.2 innings, sin permitir carreras limpias, 4 hits, concediendo 5 bases y registrando 8 ponches en casa contra los Dodgers. Algunas claves para este partido es el historial. Los bateadores de Seattle tienen un historial considerablemente bueno contra Lugo, con un promedio de bateo de 2.22. Importante tomar en cuenta la tasa de ponche en el caso de Lugo, con un 27.8%. Entre los jugadores a destacar de Seattle tenemos a JP Crawford y a Jorge Polanco, los únicos con hits respectivamente, 2 cada uno con 4 salidas al bat, el otro con 5. Por otro lado tenemos que en el historial de bateadores de los Royals, contra Who, un promedio de bateo de 111, importante tomar en cuenta también. La tasa de ponches de Bryan Who es un sorprendente 44.4. Y basados en estos datos, al momento de nuestro análisis, las jugadas a considerar sería Seattle Money Line y el hit de Crawford. A considerar también las bajas de carreras en Royals. Desde Dodger Stadium, los Dodgers reciben a los Chicago White Sox en el tercer juego de la serie. Los Dodgers vienen de ganar el último partido con un marcador de 5-4, dejando la serie 2-0 a su favor. Como abridor por parte de los Dodgers tenemos a Dustin May con un récord de 4-5, una efectividad de 4.68 en la temporada, y viene de un mayo regular, donde ha estado con una efectividad de 4.45. Lo que son los últimos 15 días, su rendimiento ha ido para abajo, una efectividad de 6.3 y permitiendo a los rivales un promedio de bateo de 2.58. En su última salida lanzó solamente 4 innings, permitió 4 carreras limpias, 6 hits y concedió 3 bases por bola. May ha tenido un desempeño mucho mejor de local que de visitante, una efectividad de 3.38, mientras que en la visita tiene 6.27. Del lado de los White Sox tenemos de abridor a Aaron Civale, con récord de 1-4 y una efectividad de 4.74, aunque su efectividad de visitante es de 5.92, mientras que el local tiene un mejor rendimiento con una efectividad 2.63. Definitivamente Civale débil de visitante, totalmente. Durante el mes de mayo ha tenido un desempeño irregular, con una efectividad de 3.0, permitiendo al rival un promedio de bateo de 2.19. Los últimos 15 días ha tenido una mejora considerable, podríamos decirlo, con un rendimiento de 1.26. Algunas claves que tenemos para este partido: los bateadores de Dodgers tienen muy buen historial contra Civale con un promedio de 2.79. Importante tomar en cuenta que la tasa de ponches en el caso de Civale es de 23.3. Entre los jugadores a destacar tenemos a Will Smith con un dominio absoluto, le ha pegado 2 veces de cuadrangular. Tommy Edman, un excelente contacto, tiene un promedio contra él de 6.67, al igual que Andy Pages y Freddie Freeman con 3.33 los dos. Con los datos mencionados al momento de nuestro análisis, nuestras jugadas ideales serían el Dodgers Money Line y el hit de Will Smith. Tenemos a dos pitchers de muy buena calidad, aunque uno en mejor momento que el otro. Del lado de Clark Schmidt, del lado de los Yankees, tenemos a un pitcher que ha estado con una muy buena tendencia. En junio prácticamente estuvo imbatible. Y encontramos que contra Blue Jays, aunque han tenido un contacto más o menos sólido, esta tendencia de Schmidt, las mejoras que ha tenido, nos puede llevar a una idea más o menos de cómo estaría el asunto. En el caso de los Blue Jays, saliendo con Bassitt,
Bassett viene con una era horrible, una efectividad terrible completamente en los últimos días. Y del lado de la ofensiva de los Yankees le pega muchísimo. Tenemos muy buen rango de tanto de promedio contra él como de poder contra él. En este caso, la recomendación para la línea de carreras, el over de 8 carreras o de 8.5 carreras suena muy bien. O sea, vamos a ir por este lado de las 8 carreras. Y ya en el aspecto de duelos individuales, vemos, hay que revisar obviamente alineaciones, pero vemos a un Jason Domínguez muy bien. Vemos a Giancarlo Stanton también con muy buen historial contra Bassett. Y vemos a Paul Goldschmidt con muy buen historial. Por cómo están bateando, como han estado jugando, yo veo muy factible el over de 1.5 hits, impulsadas y carreras anotadas del lado de Paul Goldschmidt. Veo a Giancarlo Stanton con el over de 1.5 bases. Son los dos que me gustan un poquito más del lado de Yankees. Y del lado de Blue Jays vemos a un Bobby Shett que prácticamente en todos los turnos que ha tenido contra Clarke Schmidt se le han basado. Así que también es otro jugador que me gusta mucho el over de 1.5 hits, carreras impulsadas o carreras anotadas. Y podría ser, el otro sería George Springer, que podríamos ver que tenemos que dentro de lo que le pegan todo lo que es el equipo de Blue Jays, es el que mejor golpeo tiene con potencia, poderlo decir así. Así que veo el over de 1.5 bases en el lado de George Springer. Del lado de los ponches, Clarke Schmidt ha estado muy fuerte, muy sólido en todos los sentidos. El equipo de Blue Jays es un equipo que tira mucho. Podría ser, me gusta. A Clarke Schmidt prácticamente las últimas salidas han aguantado 6 hasta 7 innings. Así que el over de 5.5 ponches me gusta mucho. Y del lado de Chris Bassett, en base a su tasa de ponche que ha tenido contra Yankees y contra el equipo, contra los jugadores que va, yo lo veo de muy mala forma. Yo siento que va a salir de forma temprana. Y para aquellos que les gusta jugar los unders, este es un under de línea buenísimo. Puede ser un under de 5.5 ponches, un under de 4.5 ponches, porque es muy, muy probable que Bassett no nos dure más de 2, 3 entradas y en más o menos a lo que lo saquen. En el aspecto del money line, por como viene el partido, por todo nos indica que Yankees money line sería lo ideal. Y del lado de los que no les gustan los riesgos de bullpen, porque ya sabemos que Yankees inicia bien, tiene muy buenos abridores, pero entra el bullpen y se acaban los partidos. En este caso yo veo el Yankees en la quinta entrada money line y te quitas la exposición al bullpen completamente, te vas directamente con los buenos datos de Clarke Schmidt. Esa sería mi recomendación y serían mis recomendaciones para el partido de hoy. Esto les dejamos las mejores propuestas deportivas, los análisis deportivos de los partidos. Les sugerimos meter las derechas, pero si quieren armar un parlaycito, ya saben las propuestas que tenemos para ustedes.